Una de las principales manifestaciones culturales de nuestro estado, la tradicional danza del venado, ejecutada magistralmente por el alumno Luis Alberto Osuna Celaya, del sexto semestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad. Y acompañado, por supuesto, por los conocimientos, la experiencia, la trayectoria del maestro de danza, maestro Mario Gaviña, por acá presente también con nosotros. Toda una institución de la manifestación cultural de nuestro estado. Y los señores aquí presentes también, que acompañaron a Luis Carlos. El señor Carlos Rubén Cázares Salazar, Joel Adán Cázares Salazar, Marino Ontiveros Álvarez y Julio César Valenzuela Álvarez. Muchas gracias. Universidad Quino AC les da la más cordial bienvenida al encuentro Educar es Diálogo de Todos. Un evento académico que promete poner en un ambiente de diálogo y reflexión los temas de coyuntura concernientes a la educación en México, tomando como punto de partida los trabajos hechos por la Conferencia del Episcopado Mexicano a través del libro Educar para la Vida, reflexiones y orientaciones sobre la educación en México. Y como la educación es un tema de todos, lo que pretendemos hoy, martes 18 de febrero de 2014, es unir esfuerzos para que a través de una educación integral logremos construir una sociedad con un mejor y mayor bienestar. Para dar formalidad a este evento, procedemos a la presentación de nuestros distinguidos visitantes e invitados de honor, por lo que nos complace dar la bienvenida y con un cálido y fuerte aplauso de todos su hora. Le damos la bienvenida a Monseñor Christophe Pierre, la máxima autoridad de la Santa Sede, Nuncio Apostólico de México. Bienvenido. También se encuentra con nosotros el maestro Jorge Luis Ibarra Mendini, secretario de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora. Bienvenido. Nos distingue también con su presencia el contador público Alejandro López Caballero, presidente municipal de Hermosillo. Así como también su distinguida esposa, la contadora pública Silvia Félix de López Caballero, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Nacional de la Familia de Hermosillo. Damos también la bienvenida a Monseñor José Ulises Macías Salcedo, arzobispo de la Arquidiócesis de Hermosillo. Muchas gracias, bienvenido. También recibimos con un cálido aplauso de estas tierras a Monseñor Alberto Suárez Inda, arzobispo de la Arquidiócesis de Morelia. Bienvenido. Está aquí con nosotros también el presidente honorable del Honorable Consejo Directivo de Universidad Quino AC, licenciado Óscar López Putovich. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña aquí al frente el presbítero Jorge Alberto Cota Encinas, encargado de Pastoral Educativa de la Arquidiócesis de Hermosillo. Bienvenido. También nos distingue con su presencia el presbítero Eduardo Corral Merino, secretario ejecutivo de la Dimensión Educativa de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Bienvenido. Muchas gracias. También nos distingue con su presencia el doctor Benjamín Lagarda Burgos, representante del Comité Estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia. Bienvenido. Y la maestra Xochitl Lagarda Burton, presidenta de la Comisión de Educación de Coparmex. Bienvenido.
Invitados especiales que nos acompañan, directivos y docentes de las distintas instituciones educativas, padres de familia, coordinadores académicos y del programa de Universidad Kino, respetable público, amigos de los medios de comunicación aquí presentes, respetable público de nuestro estado también que nos visitan de otras partes del estado de Sonora, sean todos bienvenidos a este encuentro. Educar es diálogo de todos. Y voy a permitirme presentar a nuestros expositores, también por supuesto, quienes integrarán pues la parte del sustento, la parte de la reflexión, la parte de la ponencia de esta tarde. Contamos con la presencia del doctor Ernesto Camus Gil. Bienvenido, doctor. Nos acompaña también el doctor Omar Iván Gaboto Nogales. Y también nos acompaña el doctor Nicolás Pineda Pablos. Bienvenido. Y bien, enseguida voy a presentar a la doctora Corina Smelkes del Valle. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Y bien, en este momento voy a solicitar la presencia ante estos micrófonos para que nos brinde un mensaje de bienvenida al rector de Universidad Kino AC, el maestro José Rentería Torres. Muchas gracias. Yo creo que se pasó algunos muy importantes que nombrar. Y como no los puedo nombrar a todos, gracias alumnos, gracias maestros, gracias a todas las personas que nos hacen el favor de estar acá. En obvio del tiempo, quisiera agradecer a nombre de la universidad a todas las autoridades que nos acompañan, a todas las autoridades civiles, religiosas y a todas las autoridades que son dueñas de su persona. Gracias presentadores, gracias a todos ustedes. Ahorita acabamos de presenciar una preciosa escena entre el bien y el mal. La danza del venado precisamente es eso. Es la lucha del bien y del mal. Es la eterna competencia en el camino de la luz. Bien, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, presidente municipal. Gracias, señora Silvia. Déjenme ver por todos lados, pero como se me van todos, gracias a todos. Voy a hacerle una pregunta al empezar. Y me pregunto, si la academia que ofrecemos a nuestros estudiantes, centrada mayormente en los conocimientos que nos llevan a tener competencias suficientes en el manejo de las matemáticas, la psicomotricidad necesaria para el empleo de la computadora y el dominio del inglés, será suficiente para formar buenos ciudadanos que nos ayuden a tener una sociedad con un mayor y mejor bienestar social. Esa es una pregunta. Creo que el educar va más allá. Va más allá de aquellos contenidos ciertamente tan necesarios para el progreso de la ciencia. Pero falta algo más. Aquí me viene a la mente el padre del positivismo, Augusto Comte, cuando afirmaba que la ciencia nos hará libres y felices. Ciertamente el método lógico-matemático nos llevó a dejar nuestra huella en la luna y nos brinda las comodidades del desarrollo tecnológico que vivimos. Esto es innegable. Pero en contradicción, los conflictos sociales se agrandan y a la antigua y sin progreso, casi sin progreso, lo seguimos resolviendo con el ruido del garrote y con la compra más fuerte. Igual, las universidades, siendo el último eslabón de la educación formal, nos dedicamos a egresar estudiantes
con los conocimientos generales y o especializados, o con los más grandes, los más altos grados académicos, para que puedan ejercer su profesión con una gran solvencia. Pero enseguida, el profesionista, y en especial el académico, hace su nicho lejos de la sociedad a la que le debe tanto su capital académico. Dice Pierre Bourdieu que los nuevos títulos académicos son los títulos honoríficos del pasado. Entonces, tal vez las escuelas estén recreando los viejos sistemas escolares que podrían estar ahondando la grieta de la desigualdad social en la que estamos inmersos. Se nos olvida que la educación, de nuestro día de vivir, que los humanos tenemos biológicamente 3 dimensiones y que hay que atenderlas si es que queremos formar mejores personas. Ellas son la dimensión individual, la dimensión social y la dimensión histórica. Me voy a la dimensión social, perdón, la individual. La persona como individuo es un ser único e irrepetible, con capacidades y cualidades diferentes que lo hacen distinto a todos y a cada uno de los demás. Y a pesar de esta verdad, en el ámbito escolar predominan los métodos evaluatorios con los que califican al alumno con el rasero del examen grupal, como si todos tuviéramos las mismas fortalezas para aprender. Y esto deja su huella en el conocimiento de sí mismo y en la autoestima, tan necesaria para poder desarrollarnos como personas. Pero, ¿cómo podríamos incorporar en el docente una pedagogía que enseñe y evalúe según las cualidades de cada uno? Obvio, junto con todo el grupo. Entonces aquí entramos a la dimensión social, y una dimensión en unidad con lo individual. Permítanme decir que todo lo que hacemos en cualquier momento y lugar parte de uno mismo, pero como nuestras capacidades personales son limitadas, necesitamos siempre de los otros quienes tienen cualidades distintas a las nuestras. Estamos necesitados de los demás. Nadie puede hacer su vida solo, mucho menos en soledad. Y es también en la escuela en donde el alumno debe de aprender a incorporar la competencia suficiente, el hábito de saber trabajar en grupo con objetivos comunes y solidarios, y luego el egresado ya en su quehacer laboral y en su vida en general podrá ser una persona que sepa convivir en una relación tan necesaria para lograr un mayor nivel de bienestar social. Y en esta aventura de hacer la vida, en nuestro equipaje también traemos además la dimensión histórica. Quizá esta tercera dimensión sea la que más nos humaniza o todo lo contrario. Y regreso a la biología que nos dejó siendo individuos sociales. Y en esta sociabilidad, como pueblo, hemos venido haciendo nuestra historia. Me explico. El recién nacido cuando llega a nuestras casas, no solo le transmitimos la vida, sino además la comunidad, en este caso a través de la madre y o del grupo cercano, le entrega directamente las costumbres y tradiciones del lugar, que son modos de estar en la realidad. Y en ella se vierten a través de un conocimiento inconsciente, en donde es el aprendizaje quizás más profundo que nos deja huella para toda la vida. Ahí le queda el gusto por el sabor de la leche materna o el biberón. Aprenderá la lengua de su madre, y resultará religado con alguna creencia. Igual, en sus gentes significativas, se le fijará la manera casera de resolver los problemas. ¿Y cómo se resolverá este impactante conocimiento? ¿Será a través de la SBA? ¿O en mi casa mando yo? En donde el niño le podría quedar moldeado una conducta sumisa, apática y paralizante. O bien el ruidoso y violento altercado.
O también tal vez sabrá que el acuerdo entre los diferentes se podrá lograr a través del diálogo. ¿Qué aprenderá el niño? Y pegado al anterior, en casa vivirá las primeras reglas para la convivencia social o todo lo contrario. Sentirá que el trabajo de sus padres es fuente de realización personal y de bienestar familiar, o al revés. El empleo a donde van es distancia que los aleja del hogar. Cuando se quedan al encargo de la televisión y de los videojuegos, que los nutre en una apresurada sexualidad, revuelta de sangre y violencia. Que fuera en las calles, los policías y soldados que se enfrentan los problemas sociales al más puro estilo familiar. Y al tiempo, irá a la escuela, inclusivas o exclusivas, en donde se reforzará la competencia del individualismo para la competitividad. Y se dará cuenta que las formas de ser gobernados no desentonan con el tipo de autoridad que ejercen sus mismos padres. Las ideas del caserío conformarán su mentalidad y en ella va inmersa toda la cultura de la casa, de su pueblo, de la región, del país y ahora del mundo entero. Y aquí va la pregunta. En este traspaso cultural educativo al que llegó, le estamos entregando las posibilidades que le permitan su realización personal o le estamos negando oportunidades que le impidan hacer su vida. Este traspaso de excepción es la historia, la verdadera. Ciertamente alguien puede escribir de sucesos pasados, de vicisitudes, de calamidades, de personajes de épocas pasadas del pueblo, de la historia. Es el sistema de posibilidades en donde uno se hace hombre o mujer en la comunidad en que habita. Y en esta historia que estamos escribiendo, en mucho inciden los contenidos y las formas educativas que estamos impartiendo. Parecería que todavía está entre nosotros el joven Platón con su añeja dualidad en donde por un lado está el mundo de las ideas y muy distante el mundo sensible. O bien la visión maniquea de las dos ciudades en donde una impera el orden celestial, el de la fe, y la otra reina la razón, pero también subyace y a flor de piel la gastada lucha entre liberales y conservadores, discutiendo la primacía de la razón sobre la fe o por el lado contrario, la fe sobre la razón. Aquí encontramos una dicotomía, o quizá 3 o 4 más teorías, en donde cada quien por separado buscamos la verdad educativa en una desunión que con frecuencia con confrontación, en donde cada quien traemos pedazos de verdad y la sostenemos como si fuera la verdadera verdad. Hemos tenido una incapacidad de aprender de los diferentes, y este ha sido el rumbo que marca la historia educativa de nuestra nación. Se nos olvida que los grupos y las instituciones, como los individuos, tienen diferencias y carencias importantes. Además, no hemos aprendido que en nuestra constitución humana esté equipada con un sentir en unidad con nuestro pensar. Nadie puede sentir, nadie puede pensar sin sentir, como tampoco nadie puede sentir sin pensar. Y aquí pongo nombres. Nadie puede tener fe sin alguna razón. Además, una fe sin razón es magia, y una razón sin fe es algo que deja al individuo como un insensible robot. La emergencia social en la que estamos metidos nos está dando de qué hablar y de qué pensar. Y el sentir inteligente nos exige a todos encontrarnos en un diálogo para conjuntar nuestros trozos de verdad, para buscar sistemas educativos inclusivos, en donde no solo baste el plan de estudios, sino que contengan verdaderos programas educativos que nos posibiliten el desarrollo como personas, no solo en el espacio laboral, sino en todo el recorrido de nuestra vida. Dejo estas preguntas a la asamblea. ¿Pero qué es educar? ¿Y qué historia queremos entregar a nuestros formadores? Se las dejo. Muchas gracias.
y vamos a continuar con este programa, con este encuentro. Educar es diálogo de todos, en la presentación de los textos del libro Educar para una nueva sociedad. En este momento quiero solicitar la presencia ante estos micrófonos de Monseñor José Ulises Macías Salcedo, arzobispo de la Arquidiócesis de Hermosillo. Se está la mano. Muy honorable presidium, respetables autoridades eclesiásticas, civiles, educativas, invitados todos, amigos, amigas. Quizá cabe preguntarse, ¿por qué la Iglesia hoy, a través de una comisión de obispos integrada para esto, nos da un mensaje tan profundo sobre la educación? ¿Por qué el interés de la Iglesia por educar? El cristianismo tiene una relación intrínseca con la educación, ya que Cristo no es solo la verdad encarnada, sino también el supremo maestro del alma humana. Verdad y maestro, conocimiento y pedagogía mantienen una unidad indisociable. Al hombre se le educa en la verdad, al menos esta debe ser la intención básica de toda pedagogía. En la persona de Cristo coinciden el maestro y la verdad. La Iglesia de todos los tiempos vio en la auténtica educación de las personas el recurso fundamental para la propagación de su mensaje de vida y salvación. Recordemos así a Pedro y a los demás apóstoles catequizando al mundo antiguo, a los primeros padres de la Iglesia como Justino y Clemente, Orígenes, Agustín, o en el mundo medieval a los grandes maestros escolásticos Alberto Magno y Tomás de Aquino, o en épocas más recientes a Jaime Balmes, al cardenal Newman, y ahora en nuestro siglo, del siglo pasado, final del XX, a Randall y a Lonergan, solo por mencionar a unos poquísimos maestros cristianos de generaciones enteras. Todos ellos mantuvieron siempre la firme convicción de que es la educación y el educar a cada generación lo que le da una marca distintiva. Yo te diré quién es esta sociedad. Respóndeme cuál es su educación. En este sentido, puede hablarse con toda propiedad de un interés genuino de parte de la Iglesia en este empeño de educar a la persona. Desde las escuelas palatinas y catedralicias del mundo antiguo hasta la fundación misma de las primeras universidades del mundo medieval. En primer lugar, porque en el seno mismo de la Iglesia late el imperativo de su fundador: vayan y enseñen a todas las naciones. Imperativo que no puede recibir en modo alguno un aplazamiento. Y en segundo lugar, porque el concierto del saber humano, formado por las ciencias humanas y divinas, es considerado en la Iglesia como beneficio en sí mismo y una sana solución al problema y a las crisis que se plantean por la tensión entre fe y razón. Esta oportuna solución es propuesta por San Agustín, quien desde tiempos muy tempranos en la historia de la Iglesia y recogiendo una rica tradición cristiana que se remonta hasta la primera carta de San Pedro, asentó que todo aquel que aspira a saber
deberá primero creer y viceversa. Todo aquel que crea deberá empeñarse en saber. En su obra capital, San Agustín del Maestro prosigue en esta temática, afirmando que no basta que la mente llegue a la verdad mediante su propio esfuerzo, sino es también menester que la persona llegue a la verdad viva, o sea, que busque la verdad en todo el alma, con el auxilio del Verbo eterno de Dios y con la vida entera llena de amor y de entusiasmo. Aquí es donde el esfuerzo del hombre para educarse alcanza su cúspide, cuando se da la síntesis entre saber y querer, entre lo que el intelecto descubre y el corazón atesora. Y es aquí donde la educación y toda institución educativa humana, como una universidad, hallan su misión fundamental y su mística, cuando logran que el individuo no solo busque y encuentre la verdad, sino que aspire a guiar su vida según esta verdad que el concierto de las ciencias ofrece al ser humano y que mana directamente de la verdad eterna que es Cristo el Señor. Ojalá que esta tradición se proyecte en todas las universidades e instituciones educativas para que busquen auténticamente educar a las personas, contagiarlas con la sana pasión por la verdad y animarlas a que se dejen guiar por su luz, una luz que toma su verdadero brillo de quien dijo: yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz en la vida. Continuando con la enseñanza del Evangelio de San Juan, quisiera finalmente destacar el reto que la verdad pone a toda persona, ya que es ahí donde se juega la felicidad misma de las personas y donde se basa el dictamen moral que puede hacerse de toda una generación. Dice San Juan: todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. La verdad establece ante la persona un desafío ético que pone en jaque la vida toda: o se va a la luz o se va hacia las tinieblas, es decir, o se vive en tinieblas porque ocultan las malas acciones, o se vive bajo la luz porque se está convencido de que debe propagarse entre todos los hombres. Pido a Dios que esta última sea nuestra opción y la opción ética de toda la verdadera educación. De esta manera quería justificar y agradecer el documento que la Conferencia Episcopal Mexicana ha regalado a nuestra Iglesia a través de la Dimensión de la Educación y que será objeto de atención y reflexión para todos nosotros estos días. Muchas gracias. Agradecemos a Monseñor José Ulises Macías Salcedo, arzobispo de la Arquidiócesis de Hermosillo, por este mensaje. Y vamos a continuar con el programa, si les parece bien. Una de las temáticas centrales del libro Educar para la Vida es la radiografía de la emergencia educativa en México. Para ilustrarnos más a este respecto, tenemos el honor de contar con la presencia del máximo representante de la Santa Sede en México, Monseñor Christoph Pierre, nuncio apostólico de México, a quien en este momento cedemos el uso de los micrófonos para que nos brinde su exposición del tema Génesis de la emergencia educativa. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Saludo a todos y a todas las autoridades civiles, el señor arzobispo, los miembros de la universidad y ustedes todos. Yo pensé que todos nosotros somos de verdad interesados por la educación. El señor rector nos dijo al final de su reflexión que contiene muchos de los retos a los cuales nosotros todos nos confrontamos con
cuando tenemos cualquier responsabilidad de educador, de todos ustedes que tienen, que sean maestros, sacerdotes, padres de familias o políticos, somos todos educadores. Y entonces al final usted, Señor, nos dijo, ¿qué es educar? Y yo pienso que es una pregunta muy importante. El señor arzobispo también nos hizo una pregunta. ¿Por qué la Iglesia hoy? ¿Por qué los obispos de México hoy formulan una reflexión sobre la educación, educar para una nueva sociedad? O sea, Sorecida nos va a presentar en detalle este importante documento. Yo quiero, antes de todo, contextualizar, es decir, explicar por qué la Iglesia hoy, en estos años, en este momento, los obispos han decidido de ofrecer a la sociedad, a la Iglesia y a la sociedad, esta reflexión. Hay muchas personas que me han pedido ¿por qué la Iglesia hoy? ¿Por qué los obispos? La educación en México es reservada al Estado, la Iglesia tiene otras cosas que hacer. ¿Por qué la Iglesia, los obispos quieren hablar de educación? Y hay personas que me dicen, posiblemente los obispos ahora quieren regresar a la escuela para enseñar la religión. Se trata de esto. Si ustedes leen este documento, ustedes van a ver que se trata de una reflexión fundamental. Yo quiero esclarecer esta palabra que se utiliza, la emergencia educativa. Hace 7 años, los obispos de América Latina se reunieron, como lo hacen regularmente cada 10 o 15 años, para reflexionar sobre el sentido de su misión. Se reunieron hace 7 años en Aparecida, Brasil, para reflexionar. Al final de estas semanas de reflexión, ellos nos ofrecieron un documento, el documento final de Aparecida, que muchos de ustedes conocen bien. Si ustedes abren este documento, van a ver que las primeras páginas del documento hacen como una diagnosis de la situación en la cual se encuentran los obispos como pastores. Ellos expresan una preocupación. Ellos no son sociólogos, no son psicólogos, son pastores, preocupados por la transmisión de la fe, que es la misión de la Iglesia, transmitir el Evangelio al hombre, a la mujer de hoy, a la generación de hoy. Ellos dicen, hoy tenemos una dificultad. Y la tenemos nosotros, pero la tienen también los padres de familia, la tienen los maestros, la tienen los políticos. Cuando nos hablan los padres de familia, dicen, ¿qué pasa? La dificultad que tengo de transmitir los valores y la fe a mis hijos. A un cierto momento hay como una ruptura de tradición. En la generación precedente, la transmisión de la fe en un contexto latinoamericano y más particularmente en México se hacía casi naturalmente, a través de las varias estructuras de la sociedad, la familia, la escuela, la iglesia. Bueno, el contexto político, uno nacía mexicano, nacía católico, nacía guadalupano. Bueno, prácticamente la transmisión y la educación se hacían naturalmente a través de las varias estructuras de la sociedad. No se hacía sin problemas, pero la transmisión se hacía. Y hoy los padres dicen, a un cierto momento el hijo me dice, papá, tú lo dices y yo pienso diversamente. El padre y la madre ya no es la única autoridad.
el maestro habla con autoridad. Si el maestro ya no es autoridad para el hijo o el alumno, significa que hay algo que ya no funciona en la educación. O mejor, no funciona como funcionaba antes. Pero el político, yo me encuentro con muchos políticos, y siempre los políticos me dicen: señor Nuncio, lo dicen a los obispos, ayúdanos, por favor, a no perder los valores de nuestra sociedad. Es decir, que atrás de esa pregunta hay una constatación. Es que en esta sociedad vivimos una crisis de valores. De hecho, hay muchas universidades, muchas escuelas que se preocupan para un curso de valores. Yo conozco universidades que han abierto curso de valores. Es decir, que, bueno, vamos a enseñar valores. Generalmente no funciona. Bueno, pero es otra cosa. Pero el esfuerzo vale. El resultado es diferente. El resultado es diferente precisamente porque vivimos en un contexto nuevo. Es el contexto que ha cambiado. Y los obispos lo dicen muy bien en las primeras páginas del documento final de la presidencia. Constatamos que hay una crisis de valores, una nueva época caracterizada por una crisis de la transmisión de todo, valores, fe, etc. Y en el contexto nuestro, como sacerdotes, como obispos, como iglesia, eso nos afecta profundamente. ¿Por qué? Porque la función de la iglesia es una función de transmisión a través de una obra de educación. Transmitimos algo que hemos recibido. De hecho, cuando ustedes reflexionan bien sobre lo que es educar, educar es esencialmente transmitir. Con un cierto método, pero es transmisión de valores, porque nadie nace sin recibir. Y todo lo que hemos recibido, todo lo que tenemos, lo hemos recibido. El acto de educación es precisamente esto: recibir una tradición. Cada persona nace. A mí me gusta mucho de ver, empezamos con una danza tradicional, que es parte de una tradición. Necesitamos de integrar, de conocer nuestra tradición. Yo necesito de saber de dónde vengo. Necesito de tener padres y maestros y sacerdotes y políticos que me dicen de dónde vengo, dónde he nacido, cuáles son los valores de mi sociedad, de mi contexto, de mi familia, toda la riqueza de mi religión, para poder, a partir de una recepción, bueno, crecer como persona, porque si no recibo nada, no crece. No tengo origen. La segunda etapa es de tener un maestro o maestros que me ayudan precisamente a recibir, a interiorizar, a entrar en mi contexto para poder criticar este contexto. Es decir, educar mi libertad, mi juicio crítico y ayudarme a crecer precisamente en libertad, para poder un día hacer un juicio sobre este contexto y apropiárselo y ser un hombre libre, pero a partir de una tradición. Los obispos nos dicen: hoy vivimos una crisis de la transmisión. Eso afecta el corazón mismo de lo que es educar. Y el maestro ya no es maestro. Yo pienso que si hay en nuestra sociedad, en tantos lugares, una crisis de los maestros, es precisamente por esto. Porque muchos maestros, que sean padres de familia, que sean políticos, que sean maestros, sacerdotes, ya han perdido el sentido de lo que es ser maestro.
no saben cómo comunicar porque no hay respuesta, hay una doctrina. Eso es el primer punto. El segundo punto nos lo dice el Papa Benedicto XVI. Apenas él fue elegido, nos dijo: el problema central de nuestra sociedad, lo que tal vez da más luz a la crisis en la cual vivimos, es, él habló de la dictadura del relativismo. No sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Eso fue su primer discurso un día antes de ser elegido. Y la gente dice: ¿qué es esto? Relativismo significa que prácticamente no hay verdad. Es el fruto del subjetivismo, es decir, que la verdad viene de mí mismo. Bueno, es el resultado de un largo camino filosófico que viene de muy lejos, pero lo que ahora es imperante en nuestra sociedad. Es decir, que la verdad viene de mí. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Cada uno la suya. El valor supremo de la sociedad es la tolerancia. Cada uno tiene que tolerar al otro porque cada uno tiene su verdad. Pero de frente a tal situación hay una pregunta: ¿qué es la verdad? Si hay la verdad, ¿dónde la puedo encontrar? En el proceso de educación, como lo veo, rápidamente descrito inicialmente, siempre el hijo, el alumno, cree en el maestro. Es necesario que reciba del maestro, del padre, una verdad, precisamente para poder aprender lo que es la verdad y hacer su propio camino hacia la verdad. Pero si desde el inicio la sociedad nos dice que no hay verdad, es decir, que si hay un relativismo, y como dice el Santo Padre Benedicto XVI, este relativismo se impone como una dictadura, es decir, que no hay otra posibilidad de vivir que dentro de un contexto relativista. Y entonces, ¿cómo vamos a educar? De frente a estos problemas, el Papa nos habló de la emergencia educativa. Es decir, como estamos de frente a una situación de crisis, necesitamos de retomar el asunto de la educación. Reaprender a educar en este nuevo contexto. No es fácil. De frente no tenemos solución. Tenemos que aprender lo que es la verdad. Tenemos que reaprender a ser maestros. Tenemos que hacer reeducar. Entonces, es en este contexto que los obispos han decidido de reflexionar de nuevo sobre precisamente este contexto para poder proponer a la sociedad, a la Iglesia primeramente y a la sociedad en general, una reflexión sobre lo que es educar. La parte principal de este documento es el tercer capítulo. Muchas solicitas lo detallar más tarde. Es decir, ¿qué es educar? Y todos nosotros necesitamos de ir a la escuela de nuevo para reaprender lo que significa educar. Es decir, necesitamos todos de reaprender lo que es ser padre, ser sacerdote, ser maestro, ser político. Lo que es la autoridad, lo que es la verdad, dónde se encuentra la verdad, cómo puedo acercarme a la verdad, si hay una verdad o no. Es decir, toda la mecánica de la educación necesitamos de reaprenderla, y eso es principalmente el propósito de los obispos. Una emergencia educativa que nos obliga a ir a la escuela con mucha humildad, con mucha sencillez. No somos grandes especialistas de la educación, no. Es algo básico. Eso principalmente el contexto en el cual los obispos quieren presentarnos. Yo pienso que
La iglesia tiene muchísima experiencia, porque la iglesia somos todos nosotros. Tiene una larguísima tradición precisamente de educación. A las personas que nos dicen, ¿por qué la iglesia hoy nos ofrece una reflexión sobre la educación? Precisamente por la experiencia que la iglesia tiene. No solamente en las escuelas. Yo pienso que la iglesia siempre ha ofrecido desde los inicios instrumentos de educación, escuelas, universidades, pero principalmente la iglesia ha ayudado a los padres, madres y familias a ser buenos educadores. El trabajo de la iglesia, el trabajo de evangelización, siempre ha sido también un trabajo, una obra de educación. Hay una frase muy bella en este documento: evangelizar es educar y educar es evangelizar. Gracias. Agradecemos a Monseñor Christophe Pierre, nuncio apostólico en México, por su mensaje sobre génesis de la emergencia educativa. Muy bien, y continuando con este programa, a continuación invitamos a estos micrófonos al responsable de la Dirección Educativa de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Alberto Suárez Inda, arzobispo de la Arquidiócesis de Morelia, con la exposición del documento Génesis y Contenido, tema que se desprende del libro Educar para la Vida, Reflexiones y Orientaciones de la Educación en México, por la Conferencia del Episcopado Mexicano. Adelante, Monseñor. Gracias ante todo por la oportunidad y la invitación de estar con todos ustedes. Saludo con mucho cariño a José Ulises, nos une una entrañable amistad. Hace 55 años que nos conocimos, jovencitos, estudiantes en Roma, lo recibido un año después de haber llegado yo. Bueno, pues los caminos de la vida son así sorprendentes y hoy tengo el gusto de estar aquí en esta diócesis y un honor pues venir acompañando al señor nuncio apostólico. Debo decir que él nos ha contagiado, podríamos decir, de su entusiasmo para reflexionar y trabajar en este tema. Él, antes de estar en México, fue nuncio en Uganda. También ya, pues, él quiso que los obispos de aquel país pues, tuvieran mayor conciencia, mayor compromiso acerca algo tan fundamental. Esta mañana, cuando nos recibían los periodistas en el aeropuerto, pues claro, la pregunta era obligada: Michoacán, ¿qué pasa en Michoacán? ¿Cómo sigue Michoacán? Y bueno, pues sin duda que la raíz de los problemas en todas partes es una raíz cultural. ¿Qué clase de personas estamos realmente pues ayudando a formarse? Una pequeña reflexión estos días hacia ello, que debemos reconocer la culpa que compartimos al no haber sabido formar la conciencia de las nuevas generaciones. Una conciencia que realmente les ayude a descubrir el camino de la auténtica felicidad. Todos tenemos derecho a buscar la felicidad, pero qué importante es que aprendamos el camino, no el camino fácil, no el camino cómodo, el camino de la irresponsabilidad, sino la
capacitarnos para el servicio, de formarnos para un amor verdaderamente que nos lleve a la entrega de la propia vida. Pues es el secreto, sí, del cristianismo. Pero bueno, no quiero alargarme, me han dado 10 minutos y no quiero pasarme más. La génesis y el contenido de este documento, brevísimamente. Como ya se nos ha dicho, pues desde hace algunos años, Papa Benedicto nos hablaba con este término, creo que él acuñó esta expresión, la emergencia educativa. Hay muchas urgencias, pero hay algunas urgencias que de alguna manera pueden esperar y otras que son inaplazables. Es una verdadera emergencia, no solo porque emerge, sino porque reclama una respuesta ya. El que nos planteemos esta grave responsabilidad. Y bueno, los obispos de México quisimos, antes de escribir algo, escuchar. Hubo muchos diálogos, muchos encuentros con diferentes actores de la sociedad, con maestros, con intelectuales, pero también con empresarios, con políticos. Y en la asamblea de noviembre, porque nos reunimos los obispos de México, todos los obispos de México, 2 veces al año. En México, como ustedes saben, somos 91 diócesis y aparte hay algunos obispos auxiliares y algunos de los que ya están jubilados o son eméritos, pues también participan con su experiencia y aportan cosas muy valiosas. En noviembre de 2012 se propuso ya, diríamos, el borrador del esquema de este documento. Y hubo tal interés, tal participación, que se recogieron más de 1.200 sugerencias de los obispos para mejorar, para profundizar el tema. Y bueno, pues entre varios señores obispos, pues me tocó a mí tratar de hacer este trabajo de incorporar. Claro que había muchas coincidencias, había realmente, podemos decir, pues una convergencia y sobre todo, lo más importante, un gran interés. Posteriormente, ya publicamos, a nombre de todos los obispos, bueno, lo publicó la presidencia episcopal, en ese momento estaba en ese cargo el señor arzobispo de Tlalnepantla, y el encargado de esta dimensión era el actual arzobispo de León, Alfonso Cortés, que en ese momento era obispo de Cuernavaca. Enseguida, pues se les ocurrió pedirme a mí el servicio de darle seguimiento a esto, y yo les dije, bueno, me están diciendo que edúcate a ti mismo. Como al médico le decimos, cúrate a ti mismo, ¿verdad? Pues sí, ya lo decía el señor Nuncio, lo han dicho otros. La educación implica un esfuerzo y un compromiso no solo del educando, sino también del educador. Si no nos involucramos de lleno, si no tenemos realmente la vocación y la mística, pues no lo vamos a lograr. Una cosa es trabajar de maestro y otra cosa es ser maestro. Una cosa es trabajar como sacerdote y otra cosa es ser sacerdote. Es algo que compromete toda la vida de la persona. Un brevísimo recorrido o el mapa de nuestro documento son 4 grandes partes. La primera es: educar es una realidad, o más bien la situación que vivimos ante el reto de educar nos interpela.
Quiere decir que nos interpela, que nos sacude, que nos despierta, que nos inquieta, que nos quita el sueño, ¿verdad? Una realidad que nos interpela. No se trata de un tema secundario, de un tema periférico. Es el tema fundamental de la vida de un pueblo y bueno, también de un pueblo creyente, porque si la fe no se traduce en una cultura, pues queda como un barniz superficial, ya lo decía Pablo VI, ¿verdad? Es una realidad que nos interpela porque pues compartimos esta responsabilidad. No solamente queremos hablar de la educación formal que se da dentro de la escuela, sino de todo ese arco completo desde, ya nos decía el señor rector, desde la más tierna infancia, ¿verdad? Desde antes de nacer un niño ya percibe el ambiente, el clima en el que se espera su nacimiento en la familia, hasta el final, porque jamás podemos decir que ya somos perfectos. Siempre estamos en proceso, en aprendizaje de la experiencia. Tenemos que pasar siempre a la sabiduría. No basta decir, yo ya he vivido mucho, pero ¿cuánto has aprovechado tu vida? Y los mismos fracasos, ¿cuánto te han enseñado? De la experiencia hay que pasar a la sabiduría. La educación y la realidad de México, pues hoy nos interpela y todos somos corresponsables. Hacemos una alusión a los maestros diciendo que merecen nuestro reconocimiento y nuestra gratitud porque la inmensa mayoría de ellos se desgastan y se esfuerzan en esta tarea tan noble y tan desafiante que es acompañar a las personas en la búsqueda de su propia formación. Todo este primer capítulo pues describe toda esta situación que estamos viviendo hoy en México, que nos plantea tantos retos, tantos desafíos, y también con una actitud, diría yo, autocrítica, porque nos incluimos nosotros, los obispos, entre los que tenemos parte muy pues relevante, diría yo. Claro, no somos responsables de todo, pero sí de animar, de orientar, de acompañar. En la segunda parte, específicamente hablamos de la Iglesia y la educación en México. Como que a veces perdemos la memoria histórica y nos ayuda a recuperar a estas grandes figuras que fueron verdaderamente, diría yo, heroicos. Pienso yo, porque toca estar ahí, el primer obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, podemos pensar en el Padre Quino, podemos pensar en tantos otros grandes misioneros que entregaron su vida y que con grande delicadeza, con grande amor, con grande respeto, defendiendo inclusive de manera apasionada los derechos y valorando la cultura y las lenguas, pues sembraron un nuevo tipo de cristiandad en nuestra patria. Y sin duda, bueno, pues hemos sufrido, como la Iglesia ha padecido en todo el mundo y en todas las épocas, pues problemas que brotan de dentro y de fuera, de nuestras propias infidelidades, de nuestra pasividad y también de la incomprensión y a veces de la persecución que en ciertos momentos en México sabemos pues quiso acabar con todo rastro de cristianismo, comenzando pues por desterrar todo sentido cristiano de la educación.
Y bueno, pues hoy día estamos en tiempos nuevos, de mayor libertad y también, pienso yo también, mayor exigencia que nos plantea como iglesia el descubrir nuestra misión como un verdadero servicio y nunca como imposición. El Papa Francisco hoy nos habla mucho, ¿verdad? La misión tiene que hacerse siempre a través del convencimiento, de un contagio de entusiasmo y nunca a través de, pues, diría yo, ningún tipo de presión o de amenaza. La Iglesia hoy en México pienso que tiene una gravísima responsabilidad, y ya lo decía el señor Nuncio, la Iglesia somos todos los bautizados, todos que profesamos esta fe y que estamos puestos como fermento en medio del mundo. La tercera parte, pues, es como lo medular, lo más característico, que trata de responder a esta pregunta que ya se ha venido formulando aquí: ¿qué es educar? ¿Qué es educar? Les recomiendo, pues, que en la medida de sus posibilidades vayan profundizando en este tercer capítulo que nos abre hacia la comprensión de una antropología cristiana en los caminos de la verdad, de la libertad, porque la verdad, como dice el Señor, nos hace libres, y de un amor verdaderamente, pues, comprometido, y no esas caricaturas o esas desviaciones, deformaciones del amor que nos plantean no solo las novelas, sino toda una sociedad hedonista, permisivista, que nos hace verdaderamente, pues, caer en una degeneración muchas veces de una búsqueda simplemente del placer pasajero y egoísta. Una verdadera educación, sabemos, pues ya se ha dicho, ¿verdad?, es comunicar desde la experiencia previa para construir una realidad nueva. No podemos pretender que el alumno sea igual que el maestro. Tiene que ser él mismo y tiene que responder a los nuevos retos, pero sin inspirarse en un modelo que lo estimule. Bueno, pues este tercer capítulo, repito, creo que es como el central, el más característico, específico de lo que quisiéramos nosotros proponer. Y por último, pues queremos aterrizar en compromisos y tareas para una nueva acción educativa. Yo aquí insistiría en que lo más importante es que haya verdaderamente lo que aquí se dice, un diálogo abierto, respetuoso, un deseo de cooperar juntos, de tender redes, de hacer, como decimos aquí, una sinergia. Familia, escuela, comunicadores, servidores públicos y también quienes tenemos esta responsabilidad de inspirar un estilo de vida según el modelo de nuestro Señor Jesús. Planteamos una serie de 10 puntos que son como sugerencias y terminamos con una conclusión que me parece muy importante, y con esto cierro leyendo un poquito lo que está en la exhortación final. Ante la emergencia educativa que se manifiesta en los delicados escenarios sociales que en la actualidad encontramos, no podemos permanecer indiferentes ni caer en una actitud derrotista. En un clima de respeto, diálogo abierto, mantengamos la confianza de que es posible, a través de una nueva acción educativa, responder a los desafíos que nos plantea la realidad de nuestros días. De manera que un niño, un joven, ciertamente
lleva dentro de sí una nobleza, una dignidad y una capacidad de abrirse a la belleza, al bien, a la verdad, y depende de nosotros que tengamos el valor y la paciencia de acompañar. Pues es un documento que aparentemente es pequeño, pero que si le vamos, pues como decimos vulgarmente, picando el diente, puede hacer que nos vaya dando mucho que pensar y sobre todo mucho que hacer en este momento providencial que yo considero hermoso, pero también riesgoso de nuestra historia como sociedad. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación de Monseñor Alberto Suárez Inda, quien es responsable de la Dirección de Educación de la Conferencia del Episcopado Mexicano, con esta parte de génesis y contenido, tema que se desprende del libro Educar para una nueva sociedad. Y bien, damas y caballeros, a continuación, para cerrar este bloque de participación, vamos a pedirle a quien en representación del gobernador constitucional del Estado de Sonora, el licenciado Guillermo Padres Elías, nos acompaña el maestro Jorge Luis Ibarra Mendívil, secretario de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, para que nos brinde un mensaje. Muy buenas tardes. Recibieron la buena noticia de que soy el último de este grupo. La mala es que voy a tardar aproximadamente una hora. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me ha extendido el señor rector de la Universidad Quino a acompañarnos. Quiero expresar el saludo del gobernador del estado, Guillermo Padres, el señor nuncio apostólico Cristo Pía, los señores arzobispos que nos acompañan, a todos los maestros, padres de familia y a todos quienes han hecho posible que hoy nos reunamos en este extraordinario encuentro, en esta tarde tan importante. Creo que abrir una reflexión sobre el tema de educación es uno de los asuntos de la mayor importancia para nuestro país. En México, como ustedes saben, y también en Sonora, el tema de la educación está puesto ya como uno de los prioritarios en la agenda pública, y cada uno de los actores que participan en el proceso educativo se refiere a la educación como la única oportunidad, el único medio para poder realmente darle a nuestro país un espacio de desarrollo digno, libre y próspero, y también para elevar la calidad de vida. Los empresarios se refieren siempre a que debe modificarse el sistema educativo para que México tenga mayor competitividad, mayor capacidad de su producción, mayor eficiencia, y le exigen al sistema educativo nacional que pueda modificar y actualizar sus planes de estudio para que pueda ofrecer una educación que realmente sea pertinente y para que los mexicanos reciban y tengan los saberes y los conocimientos que México necesita. Quienes se preocupan por la seguridad, por las formas de convivencia social, también le piden a la educación que formen valores para que podamos tener una sociedad en la que el tejido social se mantenga sólido, se mantenga fuerte, y evitemos las formas violentas de convivencia social y busquemos las formas dialogadas de resolución de los problemas. Quienes
se preocupan por el medio ambiente, le piden a la escuela y le piden a la educación que enseñe el medio ambiente. Quienes se preocupan por los derechos humanos también nos exigen formen en derechos humanos. Y quienes sienten que en su vida personal, familiar, en su casa, no pueden lidiar con problemas de conducta de sus hijos, con adicciones, con una serie de problemáticas sociales muy fuertes, también le exigen a la escuela y a la educación que les ayude a resolver todos los problemas. Es decir, todos volteamos la cara a la educación, todos le pedimos al sector educativo, a la escuela, a las instituciones, que contribuyamos a resolver. Y quienes dirigen la política nacional también y las políticas estatales, procuramos y buscamos transformar las formas y métodos educativos, superar los obstáculos que se dan en el proceso de gestión escolar, en la conducción de las políticas públicas, y planteamos un nuevo repertorio de reformas. Y México ahora vive un proceso de reforma educativa que todavía falta mucho para ponerlo en proceso. Y por esa razón es de la mayor relevancia, de la mayor importancia que la Iglesia Católica, que las instituciones que tienen una inspiración cristiana, como la Universidad Quino, estén poniendo un foco y una atención en la educación. Ya se ha hecho aquí hincapié de la labor civilizatoria, de la labor educadora que tiene la Iglesia. No podemos imaginarnos este país sin esos grandes civilizadores, sin esos grandes evangelizadores. En Sonora una figura emblemática es Quino, en Chiapas Cristóbal de Bartolomé de las Casas, en Michoacán Vasco de Quiroga, y así podemos ir por todo el país, así podemos ir por todo el continente. Por eso es de la mayor importancia. Y qué bueno que el tema es: la educación es un diálogo de todos. Primero, porque la educación es verdaderamente un diálogo. No podemos imaginarnos educar si no es a través del diálogo, a través del reconocimiento de los otros, a través de las formas más apropiadas de transmisión del conocimiento. Y si no, también si no participamos todos los actores, como ya lo dijo, ya se ha dicho, gobierno, iglesia, sociedad civil, comunicadores. También el título del libro es Educar para una nueva sociedad. Pero educar para una nueva sociedad, yo entiendo, tenemos que prepararnos y reconocer que estamos en una nueva sociedad. Estamos en una sociedad que cambia, que se transforma, con avances tecnológicos extraordinarios, con cambios en las formas de convivencia, pero también que sigue viviendo el mundo rezagos mentales. Todavía hay miles de millones de personas que viven en la oscuridad del analfabetismo, que viven sin agua potable, que se mueren por enfermedades gastrointestinales, y a la vez hay un avance en la ciencia y la tecnología voluntaria. Y a la vez las formas de acceso al conocimiento y a la información son totalmente distintos de como los conocemos. En tiempo real, nuestros niños se informan de muchas cosas, tienen acceso a fuentes de información enormes. Y este es un gran reto para la escuela y para la iglesia, un reto extraordinario y enorme. Y también educar para una nueva sociedad, para una sociedad que deseamos y que aspiramos a construir. Por eso la reflexión que hoy se hace y que seguirá haciéndose, pues parte de una visión completa del concepto de educación. Y sigue siendo vigente aquel texto de Educación es un tesoro de la Comisión Jacques Delors de la Comunidad Económica Europea, que establecía 4 ejes centrales: educar, aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. En Sonora
hemos colocado en un primer lugar, en un lugar fundamental, la política pública del gobernador del Estado y el fortalece el tema educativo. Hemos trabajado en 4 ejes fundamentales: la escuela como espacio fundamental de convivencia, de encuentro de la comunidad, de padres, de familia, maestros, alumnos, como comunidad de aprendizaje creadora y distribuidora del conocimiento, como comunidad y espacio donde aprendemos a vivir juntos, a dialogar, como espacio también donde aprendemos a amar y a querer a nosotros y a respetar ciertos símbolos fundamentales de respeto a la autoridad, de amor por nuestra patria. Y también hemos colocado como un eje central a los maestros como agentes fundamentales del cambio, a los alumnos como el objeto y la razón de todo esfuerzo educativo, y a los padres de familias en los cuales no es posible avanzar. Todos aquellos países en los que hemos escuchado que tienen un gran desarrollo en sus resultados educativos a nivel internacional, Corea, Finlandia, etc., siempre vemos los temas de cómo seleccionan a sus maestros, cómo los forman, cómo los capacitan. Pero hay otro aspecto que a veces observamos, que es la responsabilidad de los padres y de todas las organizaciones de la sociedad civil para hacerlo. Por eso creo que reflexionar sobre la educación es de la mayor importancia. Estamos inmersos en un eficientismo que a veces nos hace perder el sentido profundo, y aquí creo que ese es el tema. Hay una serie de preguntas lanzadas al aire para que cada uno de nosotros podamos irlas respondiendo. Pero ¿qué es el sentido profundo de la educación? ¿Para qué educamos? Que a final de cuentas es qué tipo de seres humanos queremos construir, siendo cada uno de los seres humanos con su propia naturaleza, lleno de dignidad, lleno de posibilidades y de esperanza. Por esa razón creo que para mí los 4 actores fundamentales de una sociedad que son, en el caso educativo, la iglesia, la escuela, la familia y también la empresa, que es educadora y formadora, tenemos que unirnos en este esfuerzo de educar, y sobre todo no hay mejor manera, creo yo, de educar que de inspirar la posibilidad de que el conocimiento y la aprensión de valores nos puede hacernos sentir mejor, ser mejores seres humanos, y podemos apreciar todas aquellas maravillas que el ser humano es capaz de ver. Cada uno de nosotros, cada una de estas entidades, el apoyo también obviamente siempre del Estado, dando la escuela, podemos construir grandes cosas. Y la mejor manera de educar y resolver nuestros problemas es hacer que cada uno de las personas, los seres humanos que vienen y se acercan a nosotros, confíe en sí mismo, sepa que tiene una dignidad propia que debe defender, sepa que su proyecto de vida es único, que a él le corresponde cuidarlo, y sobre todo que construya un proyecto de vida lleno de virtudes, lleno de valores, lleno de posibilidades. Por esa razón, os agradezco mucho esta invitación. No duró una hora, pero me extendí un poquito más de lo que estaba previsto. Muchas gracias a todos. A nombre de los padres, muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos el mensaje tan valioso del secretario de Educación del Estado de Sonora, maestro Jorge Luis Ibarra Mendívil. Y bueno, en este momento, por motivos de agenda de trabajo, no podrá permanecer con nosotros en el resto de este evento, el encuentro Educar es Diálogo de Todos. Sin embargo, pues agradecemos su venosa presencia. Nos acaban de informar. Muchísimas gracias en nombre de la Universidad Quino. Despedimos en otra casa, secretario de Educación del Estado de Sonora, maestro Jorge Luis Ibarra. Muchísimas gracias. Y bien, continuamos. Si les parece bien, estamos, dando inicio al bloque correspondiente
a la participación de los comentaristas al libro Educar por una mejor sociedad, por lo que permítame dar una breve semblanza por aquí curricular de nuestro expositor. Muy bien. Es doctor en educación. Estamos hablando del doctor Omar Iván Gaboto Nogales. Cuenta con licenciatura en educación física. Tiene un caudal de reconocimientos también, que por motivos de tiempo les voy a pedir la disculpa. Vamos a mencionar solamente, actualmente es autor de siete libros, todos orientados a la formación docente. Y también por aquí forma parte de la red de investigadores de la Universidad de Chile, de Revistas de Chile. Vamos a proceder a su presentación. Si gustas pasar aquí a los micrófonos, doctor Omar Iván Gaboto, para que dé inicio a su presentación. Muy buenas tardes. Quiero empezar por responder la pregunta que se ha estado manejando. ¿Qué es educar? Educar es la formación integral del hombre para integrarlo a la sociedad. Pero nos lleva a otra pregunta: ¿a qué sociedad lo queremos integrar? Voy a tratar de establecer un diálogo a través de unas reflexiones que he escrito para ustedes. Obviamente comentaré sobre el libro Educar para una nueva sociedad. Un libro escrito por educadores, desde mi perspectiva, pero está escrito por el episcopado mexicano, los cuales señalan que no se puede entender la historia de México sin la participación de la Iglesia Católica. En mi opinión, no se puede entender el presente de México sin la participación de la Iglesia Católica. Vivimos actualmente tiempos de transformación y cambio, donde la educación en México no se ve favorecida. Escuchen algunos datos. En el año 2006, un resultado impactante que aportó la encuesta nacional de lectura fue que los mexicanos leíamos muy poco, esto es, 2.6 libros al año, en contraste con otros ciudadanos de países europeos que leen más de 12 libros al año. ¿Qué opinan ustedes? En el mismo año, los resultados de la evaluación de PISA fueron terriblemente reveladores, ocupando México el último lugar de los países pertenecientes a la OCDE y el lugar número 48 de los 57 países que participaron en la evaluación. Lamentablemente, en el 2013 se registró un promedio de lectura de 2.8 libros al año. En los 7 años transcurridos no se incrementó el promedio y se ha confirmado que solo 2% de la población tiene como hábito permanente la lectura. De acuerdo con los resultados más recientes de PISA, a México le tomará más de 25 años alcanzar el nivel promedio de los 34 países de la OCDE en matemáticas, y tenemos un retraso de 65 años en lectura. Pues actualmente un estudiante mexicano con el más alto rendimiento apenas logra obtener el mismo puntaje que un alumno promedio en Japón. México nuevamente se ubicó en último lugar entre los países de la OCDE y en el sitio 53 entre los 65 países que participan en la prueba. Entonces, de acuerdo con la encuesta nacional de lectura en el 2012, la lectura de la población general en México disminuyó de 54.6% en el 2006 a 46% al año pasado. Es decir, menos de la mitad de la población lee. Es necesario recordar que leer no es el fin, sino un medio. Leer no solo es decodificar palabras y párrafos, sino se lee para pensar. Y pensar es abrir los ojos a la realidad. Estadísticamente, no se sientan ofendidos,
si los presentes representáramos al pueblo mexicano, 5 de cada 10 personas que me escuchan en este momento no van a leer este libro, siguiendo las estadísticas, por lo que me preocupa sobremanera. Por ello quiero expresar a esos 5 de cada 10 que no tendrán interés en leerlo, incluyendo algunos maestros, compañeros, incluyendo a los camarógrafos aquí presentes y a todos los que estamos escuchando y participando en este diálogo. ¿Cómo es que ustedes dicen estar comprometidos con una mejor educación cuando ni siquiera tienen el deseo de leer o comenzar por leer un cuento a sus hijos para fortalecer su educación? El problema de la educación en nuestro país es un problema de todos, no solo de los maestros, no solo del Estado, es un problema de todos. En el capítulo 3, los protagonistas de la educación, específicamente en la página 112, podrán encontrar reflexiones en torno al cuestionamiento: ¿de qué sirve una gran preparación profesional cuando falta el sentido de la propia vida? En el libro se enfatiza que el problema cultural de fondo es que la vida de cada persona fluctúa cada vez más como caminando por su cuenta, alejándose de sus tradiciones y valores. En el capítulo titulado La tarea educativa, responsabilidad compartida, se expresa que la cultura, por su naturaleza, se comunica, se crea y se recrea a través de la educación. El clima cultural actualmente generalizado conduce a dudar del valor de la persona, del significado mismo de la verdad y del bien, en definitiva, de la bondad de la vida. Entonces se hace difícil transmitir de una generación a otra algo válido y cierto, reglas de comportamiento, objetivos creíbles en torno a los cuales construir la propia vida. Es una cita de la página 20. El pueblo de México requiere ser educado para construir su futuro a partir de las raíces de su comunidad, respondiendo a su cultura y necesidades, contando desde luego con el apoyo subsidiario y solidario de otras dimensiones de la vida social y del Estado. En el libro se analiza el papel de cada uno de los participantes en el proceso educativo: el estudiante, la familia, el maestro, la institución educativa, autoridades, la sociedad, los medios de comunicación y también la Iglesia. Ahora bien, si la Iglesia tiene la tarea de enseñar la verdad acerca de Dios y acerca del hombre, no puede quedarse al margen de lo que está ocurriendo en nuestro país. Desde mi opinión, todos somos responsables del nivel educativo que tenemos los mexicanos. Resulta insoslayable una alianza para la construcción de ambientes favorables para el aprendizaje e iniciar una nueva forma de educarnos. La educación no puede ser autosuficiente, actuando aisladamente, al igual que la ciencia fáctica, se ve imposibilidad de resolver los problemas sociales. ¿Cómo es posible pensar que el problema de la educación se resuelve únicamente desde dentro de la escuela? ¿Qué es lo que entendemos por sistema educativo? La mayor parte de las obras publicadas sobre educación abordan los temas de qué y cómo enseñar. Sin embargo, hago énfasis que en este libro se trata sobre el porqué de la educación. Es un libro que todo educador de nuestro país debería leer si quiere realmente considerarse educador comprometido con su sociedad y con la cultura de nuestro país. En esta obra se manifiesta el compromiso del episcopado mexicano para la promoción de valores universales, la defensa de la vida y la familia, educar para la humanidad, así como también en el cuidado del medio ambiente, en especial por una mejor educación para todos. En el libro se expresa que la tarea educativa es algo más que la transferencia de conocimientos. Involucra la asimilación de valores
de modo estable por parte de la persona y una orientación decidida hacia la libertad con responsabilidad, que permita que el educando prefiera el bien sobre el mal, la verdad sobre la mentira. Esta tarea incide tanto en la escuela como en la familia, en el Estado como en las organizaciones civiles, en la Iglesia como en las políticas públicas. Es una cita de la página 42. Deseo concluir mi participación con una reflexión del ilustre pensador cubano del siglo XIX, José de la Luz y Caballero. Expresa: instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Omar Iván Gaboto Nogales. En este momento vamos a continuar con la presentación de el doctor Nicolás Pineda Pablos, quien me voy a permitirle una semblanza curricular. El doctor Pineda Pablos es doctor en filosofía con especialidad en políticas públicas y desarrollo regional por la Universidad de Texas en Austin, en donde obtuvo el grado de la tesis titulada La política urbana de agua potable en México. Sus líneas de investigación son principalmente las instituciones y políticas públicas, principalmente en el ámbito estatal y la municipal, especialmente en el ámbito del tema del agua potable. También él ha impartido los cursos de análisis de políticas públicas en el Colegio de Sonora, en el Colegio de San Luis Potosí, el Colegio de la Frontera Norte, Universidad Autónoma de Sinaloa y en la Universidad de Sonora también. Ha sido autor, coautor o coordinador de varios libros y ha publicado artículos académicos y de divulgación en varias revistas académicas mexicanas y del extranjero. Es colaborador regular del periódico El Imparcial desde 1987. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso, doctor Nicolás Pineda Pablos. A todos, espero que no estén muy cansados. Agradezco al doctor José Rentería, rector de la Universidad Quino, la invitación a comentar este documento. Agradezco particularmente la oportunidad de escuchar voces críticas o otro tipo de visiones sobre este libro. Como advertencia previa, quiero mencionar que hago estos comentarios como profesor de ciencias sociales y como observador de las ideas filosóficas contemporáneas y no como católico. Voy a dar entonces una visión de las propuestas. Son muchas mis coincidencias con este documento. Entre ellas están la preocupación por lo que aquí se denomina la emergencia educativa y el deseo de mejorar la educación en México. Me parece atinado señalar que vivimos un cambio de época, con avances tecnológicos y abundancia de información que propician una realidad fragmentada y un entorno difícil de comprender. Estoy de acuerdo también en que México tiene una cultura de raíz cristiana en donde la Iglesia ha jugado un papel fundamental y es parte del alma de este pueblo. Coincido también en la centralidad de la persona humana y en la importancia de la familia en el desarrollo de los individuos, aunque probablemente se nos está imponiendo una visión más, sociológicamente, una visión más amplia de la familia y del núcleo familiar. Coincido también con la preocupación por la desigualdad, el desempleo y la pobreza. Concuerdo en que la población indígena ha sido marginada en diversos planos y aspectos. Me parece acertado señalar que la educación juega un papel fundamental en la construcción de México y que ésta debe de ser humanista y a formar a toda la persona humana y no ser solo una capacitación instrumental para el empleo.
Por ello, y cito, las instituciones educativas deben orientarse a humanizar y personalizar, desarrollando plenamente el pensamiento, la vida afectiva y en general todas las capacidades de la persona. Fin de la cita, página 110. Concuerdo con expresiones que apuntan a que educar es también valorar, promover y defender a la mujer. Y con que el Estado debe de ser laico, pero la sociedad ha de ser tan religiosa como ella desee, con el único límite del respeto al derecho a terceros. Sin embargo, encuentro algunas ambivalencias en este libro, en este documento. En general, me parece que el libro está encauzado a toda la educación en México. Sin embargo, en el capítulo 6 de la parte 3, que trata del tema de qué es educar, la respuesta que da el capítulo 6 es que hay que educar desde el Evangelio, y la misión de la educación es transmitir el Evangelio y transmitir el mensaje de Jesucristo. Por la brevedad del tiempo disponible voy a comentar dos aspectos que considero preocupantes o críticos en lo personal de este documento. Primeramente, no coincido con el concepto de verdad. El documento propone principalmente en su propuesta número 3 que hay que educar en la verdad, y ahí señala que el primer valor fundamental que ha de perseguir la educación es la búsqueda y aceptación de la verdad. Pero, de acuerdo a este mismo documento, la verdad que propone es la verdad religiosa, es decir, la verdad revelada y que se manifiesta en las enseñanzas del Evangelio y en Jesucristo. Para el documento, entonces, educar en la verdad equivale a educar en la doctrina cristiana y en las enseñanzas de la Iglesia Católica. Esta verdad y esta propuesta solo pueden ser válidas, en mi concepto, para la educación religiosa y en el ámbito de instituciones católicas. Ahí me parece muy válido y justificado, pero no para toda la educación que imparte el Estado mexicano, ni para las sociedades plurales contemporáneas. A mi manera de ver, aceptar esta concepción de la verdad en el ámbito público y estatal nos llevaría a concepciones absolutas de la misma y a su subordinación al criterio de las autoridades religiosas. Con esto paso a mi segundo punto. El documento me parece omiso, o por lo menos de bajo perfil, en el reconocimiento de la sociedad mexicana actual como una sociedad plural, en la que conviven diversas formas de pensamiento y diferentes manifestaciones religiosas, y como una sociedad en transición a la democracia. Considero que la Iglesia y la educación que imparten las instituciones emanadas de la Iglesia deben acompañar este proceso democratizador de México, impulsando de manera más explícita y decidida la formación de ciudadanos que se consideren poseedores de derechos humanos inalienables que el Estado no puede conculcar. Por ello, la educación debe de estar fundada también en la tolerancia y el respeto a las formas diversas de pensar y de creer. Me parece que el documento no hace suficiente énfasis en estos valores cívicos democráticos. En este mismo sentido, la definición de libertad que ofrece el documento como, cito, obediencia consciente y voluntaria a la verdad, me parece limitada e insuficiente, sobre todo considerada la definición que se dio de verdad. La principal libertad política es la que se tiene ante el Estado. Asimismo, con mucha frecuencia la Iglesia y los países de mayoría católica han sido asociados con el corporativismo, la corrupción y las dictaduras, que son las plagas que azotan a México desde hace bastante tiempo. Considero que la nueva época a que convoca el documento, que señala el documento, pudiera marcar también un cambio en la Iglesia, en el sentido de formar ciudadanos completos
que con su moralidad firme y con sus firmes creencias en la dignidad humana no permitan la concentración del poder, la cancelación de libertades, la malversación del patrimonio público, los actos de corrupción en nuestra sociedad y que se conviertan en un valladar para los abusos del gobierno o de las actos de corrupción en nuestros gobiernos y los poderes dictatoriales que han sido características del Estado y de la sociedad mexicana. Entonces, concluyo con este tipo de católicos ciudadanos, México y las sociedades de que formamos parte seguramente serán una nueva y mejor sociedad, que es el objeto que plantea este documento. Esos serían mis comentarios. Gracias. Agradecemos al doctor Nicolás Pineda Ábalos por su participación. Continuamos con el siguiente comentarista. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Se distingue por publicaciones de cuadernos de trabajo en el ámbito antropológico y social. En 2012 publicó el libro Microhistoria de un campesino tenaz. Lleva aproximadamente alrededor de 30 artículos publicados en revistas de México y el extranjero en tópicos científicos. Entre sus múltiples reconocimientos tiene el de 1996 como asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en las pláticas para la paz celebradas en San Andrés, Sacamchen, Chiapas. Acreedor al mérito ciudadano en 1998, otorgado por el Ayuntamiento de Hermosillo. Columnista del Imparcial desde 1984 a la fecha. Me estoy refiriendo al doctor Ernesto Camón Gil. Adelante. Tenemos muy poco tiempo. Quisiera primero decir de una manera general que el texto que nos ocupa es un documento pastoral y creo que hay que leerlo. El texto, ya nos dijeron, tiene 4 partes. Yo creo que hay cierta desigualdad entre ellas. En general creo que es un texto muy valioso, con el cual tengo muchísimas coincidencias, pero también hay algunos puntos que creo que es necesario matizar o conviene matizar, porque de alguna manera, para mi gusto, colorean el resto del texto. No es posible apuntar a los tantos que yo vi o algunos que yo encontré. Me voy a centrar en 2 puntos y una tercera parte le voy a dedicar una observación también que creo que puede ser interesante. En la primera parte, una realidad que nos interpela. Se constata un cambio profundo en la cultura mexicana y global. Hay un cambio de época, dicen, que impacta todos los ámbitos y modifica valores y comportamientos en todo el planeta, y que lleva consigo una fuerza transformadora que impacta en las más profundas dimensiones de la vida cotidiana de personas y comunidades. Los autores sienten que, cito, el pragmatismo imperante deja poco tiempo y energía para la búsqueda de algo más profundo que el éxito o la satisfacción inmediata. La búsqueda del significado último de la vida y la experiencia de lo trascendente están como ausentes, ajenas a una sociedad aparentemente satisfecha de sí misma. Me preocupa este párrafo. Difícilmente se puede definir al México actual como una sociedad satisfecha de sí misma. Posiblemente hay algunos enclaves de la sociedad de mexicanos pudientes que no ponen en cuestión ni su nivel económico ni la posibilidad de que sus privilegios estén en relación inversa a la pobreza y miseria de las mayorías. Pero sí se puede constatar que los grupos menos privilegiados han vivido los últimos 35 años en una crisis permanente que no parece tener término. Estos mexicanos que nacieron alrededor de 1980 y las generaciones que le siguieron constituyen más de la mitad de la población. Estos jóvenes nacieron en medio de la peor inflación que vivió México en el último siglo. La mayor parte de la juventud actual solo ha vivido penurias, descenso del nivel de vida y serias dificultades para conseguir un trabajo digno. Tenemos un 56% de mexicanos menores de 30 años, de los cuales la mayoría vive en pobreza o apenas sobrevive en la miseria extrema. Para ellos el horizonte, en vez de ampliarse, se ha ido ajustando conforme llegan a ser adultos.
para esta porción mayoritaria de los mexicanos, esta incertidumbre que mencionan, citando al Papa Benedicto, ¿por qué existe el dolor y la muerte? ¿Por qué vale la pena realmente vivir? No preocupan en lo más mínimo. Su inquietud inmediata es asegurar el sustento día con día. Todo el párrafo, con las citas del Papa Ratzinger, ahora hay que ponerle apellido, parece desubicado y lejano de la realidad mexicana. Parece dirigirse a personas de la clase media de ciudades europeas. Otro punto que me parece también interesante destacar es en el capítulo 2 se habla de la creciente mentalidad antinatalista apoyada por campañas publicitarias del sector salud e incluso por la educación oficial. Ha sido muy doloroso, dicen, constatar cómo, aún en los libros de texto dedicados a la formación en aspectos centrales de la reproducción humana, se promueven agendas que inducen a conductas sexuales que violentan el legítimo derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus valores y convicciones en estas delicadas materias. Reivindicar el derecho de los padres a educar a sus hijos en este tema de la sexualidad me resulta en este momento cuando menos temerario, porque en el México del siglo XXI, católico en alto porcentaje, me parece que en la mayor parte de las familias católicas, desde las pudientes hasta las más pobres y excluidas, no se está cumpliendo con la responsabilidad de educar a sus hijos en un conocimiento sano y recto de la sexualidad. Y eso es responsabilidad de los mismos padres y de quienes les han educado. Y aquí incluyo educadores, sacerdotes, religiosas, religiosos, que no han logrado, no hemos, incluso diría, que en las familias católicas se enseña a los niños y adolescentes una concepción de la sexualidad sana, informada, libre de culpas y rectamente entendida. Todavía en muchas escuelas, parroquias y catecismos se habla de la sexualidad no como una expresión del plan de Dios, sino como una tentación, peligro o culpa. Más que un reclamo, procede un mea culpa. Y entro al tercer punto, el último, en el cual me interesa entrar en un diálogo con los autores sobre el tema que ya lo mencionó el nuncio, del relativismo. Muy al inicio del texto se afirma: en nuestro tiempo es común encontrar como criterio de juicio el relativismo, es decir, la reducción de la verdad a un juicio puramente subjetivo. No se reconoce nada como definitivo y la última medida es el propio yo y sus antojos. Y prosiguen citando a Benedicto XVI: se duda del valor de la persona humana, del significado mismo de la verdad y del bien. Se hace difícil transmitir de una generación a otra algo válido y cierto, reglas de comportamiento, objetivos creíbles en torno a los cuales construir la propia vida. Y en el texto identifican esta situación rectamente como un desafío apasionante y hermoso. Y ya al final se vuelve a tomar otro pasaje del Papa Ratzinger, en el que hace hincapié en que en la actualidad un obstáculo particularmente insidioso para la obra educativa es la masiva presencia en nuestra sociedad y cultura del relativismo, que al no reconocer nada como definitivo, deja como última medida solo el propio yo y sus caprichos. Me parece que lo que el Papa Benedicto describe y llama relativismo es algo levemente distinto, digamos, quizá una nueva forma de relativismo, pero es más que una teoría o una doctrina filosófica a la cual se pueda rebatir con argumentos o tratar como adversario. De alguna manera, este fenómeno que inunda el inicio del siglo XXI, creo yo que es lo que se ha dado a llamar posmodernidad, y se trata sobre todo, lo que nos debería preocupar, de un cambio cultural. Hay teóricos intelectuales que han trabajado el tema de la posmodernidad en los últimos 30 o 40 años y han intentado analizarla y definirla y de alguna manera darle el ropaje de una corriente filosófica. Pero en el caso que nos ocupa, y creo que es lo que preocupa, se trata de un rasgo de la cultura, un rasgo emergente de la cultura nacional y global. Es un cambio que rebasa las fronteras nacionales, que matiza y determina en cierta medida el sentir y el hacer de las nuevas generaciones, y que ha creado un medio social y cultural en el que se desconfía de las teorías, utopías y visiones de largo alcance
sobre el sentido de la vida, la historia y la sociedad. Es algo que todavía está construyéndose y por analizar y definir, pero se debe tomar en cuenta que en ella se afirma que las teorías y luchas de los últimos siglos por el desarrollo o la emancipación de la humanidad no fructificaron, lo cual apunta a la futilidad de las grandes visiones teóricas. Se duda entonces de la validez de los paradigmas intelectuales como el marxismo, como el existencialismo, por poner ejemplos, o el mismo cristianismo. Se da una primacía a lo inmediato ya como rasgos culturales, creo que está presente en mucho de las generaciones más jóvenes, se da una primacía en lo inmediato y se busca aquello que funcione para el sujeto o para el grupo social. Se critican los sistemas económicos y se alienta la búsqueda de situaciones particulares. Lo importante no son los hechos, sino sus interpretaciones. La certeza de un hecho no es más que una verdad relativamente interpretada y por lo mismo incierta. Todo esto es parte de una cultura que está construyéndose y que tenemos que conocerla, creo, a mayor profundidad. Se enfatiza más la imagen que las teorías. Los mensajes en los medios valen más por la forma que por el contenido. Los medios masivos tienen una influencia para nosotros de otras generaciones desmesurada. Se ponen en cuestión las figuras públicas, los líderes y las religiones. Se les juzga a partir de sus resultados. La moral posmoderna cuestiona lo religioso predominante en la cultura occidental y hace hincapié en una ética basada en la intencionalidad de los actos y sus resultados y la comprensión terrenal de los mismos. Los medios de comunicación saturan de datos, a veces sin orden o contradictorios, a la sociedad, y lo que no aparece en ellos pierde sentido, parece no existir. Para existir en esta nueva cultura hay que aparecer en los medios. Importa lo inmediato, se rinde culto al cuerpo y a la imagen, se desconfía de la razón y la ciencia, del poder político y las figuras públicas. Hay una preocupación por el futuro como desastre por venir y se postula una especie de fuerzas místicas como provocadoras de sucesos y destinos. Proliferan las teorías de la conspiración como explicación del devenir de la historia. Al mismo tiempo, se privilegian opciones que funcionan en el inmediato y cuestionan lo establecido, como asociaciones de producción, experimentos de economía, medicina o educación alternativa, rituales de curación sustentados en supuestas prácticas añejas o de grupos aborígenes, y se cree más en el cambio interior que en las transformaciones sociales o económicas de largo alcance. Este cambio cultural, que se conoce como posmodernidad, parte de un desencanto con lo que construyeron las generaciones anteriores. Creo que eso es lo que describen con base en textos de Benedicto, pero que no se nombra y analiza adecuadamente. Es muy importante conocer, profundizar este cambio en la cultura. De lo contrario, se corre el riesgo de postular y atender a unos sujetos que no están ahí donde la teoría los ubica. Urge una descripción profunda, antropológica y filosófica del fenómeno de la posmodernidad. Es un fenómeno cultural novedoso, un tanto chicloso, difícil de definir y en continuo cambio. Todavía está en proceso, haciéndose. Y es un suceso global que se reproduce minuto a minuto por los medios y el Internet. Difícil de aprender y conceptualizar, en algún modo en constante cambio y evolución. Una transformación que parece caótica e incomprensible, pero que tenemos que entender para trabajar por ella. Estoy seguro que en las escuelas y universidades de inspiración cristiana se han topado con esta mentalidad y cultura. A los seminarios de las diócesis y centros de formación deben estar llegando jóvenes de buena voluntad que participan en alguna medida de esta mentalidad. Y debemos tener en cuenta que no se trata de un conocimiento falso o verdadero, sino de un rasgo de la cultura de fin de siglo y nueva centuria, sustrato cultural que comparten con millones de jóvenes de todo el mundo, con quienes está en comunicación constante en redes y medios que interrelacionan un mundo cada vez más unificado y al mismo tiempo dividido en múltiples opciones de vida y proyectos de corto plazo, que son considerados todos válidos en la medida en que permiten sortear problemas y dificultades inmediatos sin que les preocupe la permanencia futura de la opción o del proyecto. Entender esto, tomarlo en cuenta y educar a partir de este rasgo cultural de las nuevas generaciones es un reto ingente. Se trata, creo, de un signo de los tiempos, no necesariamente positivo, pero tampoco negativo, solo es.
y en el texto que nos ocupa aparece aún desdibujado. Hay que partir de esa realidad y reto y conocerla para construir formas adecuadas de educar y formar para la libertad en un contexto de cambio cultural novedoso y acelerado. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Ernesto Camón Gil. Muchísimas gracias por los comentarios a esta hora, a este libro. Bien, el momento de abrir el espacio para la sesión de preguntas y respuestas ya llegaron. Estamos pues un poquito apretados de tiempo, sin embargo le vamos a dar lectura a algunas preguntas que tengan para Monseñor Christophe Pierre, nuncio apostólico en México, y para Monseñor Alberto Sárez Inda, arzobispo de Morelia.